¿Por qué Martin y Rothfuss no terminan sus sagas? Hola, bienvenidos a Esto No Es Un Spoiler, mi nombre es Joaquín y el día de hoy regresamos al ruedo de este canal para discutir un tema que siempre es candente para los fanáticos de la fantasía y lo ha sido durante los últimos 15 años. Pero bueno, dejemos esto por un momento solo para recordarte que acabo de publicar mi primera novela de fantasía épica que se llama Un refulgente mundo ignoto. Es una novela de fantasía épica que combina un mundo de fantasía ambientado en una especie como de siglo XIX, con magia y elementos interesantes, con el ritmo y la ambientación clásicas de las novelas de aventuras del siglo XIX, como El Conde de Montecristo, El Prisionero de Zenda, La Isla del Tesoro, disponible en Amazon. Pero bueno, vamos a entrar en materia, porque estamos ya a 15 años de la última vez que se publicaron libros de estas dos sagas que siguen siendo tan conspicuas. Me llama tanto la atención, amigos, que es que como en el primer caso siguen saliendo adaptaciones del mundo y demás, estamos precisamente en semana en la que empezó a salir la adaptación de Un Caballero de los Siete Reinos, de uno de mis libros favoritos de Martin, que son las 3 novelas cortas de Don Quijote. Y en el otro caso porque el libro jamás, y menos en español, ha salido de imprenta y siempre está ahí. Es impresionante y me llama muchísimo la atención ver cómo la gente siempre sigue diciendo, incluso el día de hoy, que tienen fe y tienen confianza de que estos libros van efectivamente a salir. Yo no sé todavía, y como siempre que hago este video, que siempre que hacemos un checkpoint para ver cuál es el estatus de estas novelas, digo que probablemente en 2-3 días me callen la boca y al final se haga el anuncio de todo lo que estamos esperando. No lo sé, y sobre todo en el segundo caso puede que así sea, no lo sabemos. Esto se ha convertido en muchos aspectos en una especie de teoría de la conspiración. Pero bueno, vamos al primer caso, que es el que está más fresco, en el que ya pasó completamente al mainstream, es decir, la gente en general, no solamente los fanáticos de la fantasía en libros, estamos encima de saber qué es lo que va a pasar, y es el caso de Don Jorgito R.R. Martin, creador de Juego de Tronos, La Canción de Hielo y Fuego y todas sus propiedades que hoy en día son adaptadas por HBO y que estamos en temporada otra vez de estreno después del domingo pasado. Entonces siempre es bueno hablar de Canción de Hielo y Fuego porque siempre está que arde y la gente en serio se queja. Quizá lo más importante es que en los últimos días el señor Martin hizo una entrevista donde seguía expresando sus frustraciones, y no recuerdo si fue en esa entrevista o fue en uno de sus blog posts donde habló de que en serio, él tiene mucha pena, le da mucha pena de que Vientos de Invierno no esté terminado todavía. Pero esa entrevista fue más bien quejarse de que se peleó con Roald Condal, el creador, el showrunner de La Casa del Dragón, y que tiene un poco más de fe, por así decirlo, o así lo interpreté, en que El Caballero de los Siete Reinos sea mejor adaptado y sea más fiel a él. ¿Qué sabemos de Vientos de Invierno? Lo último que sabemos es que existe un borrador. Existe un borrador de Vientos de Invierno que he leído en fuentes diferentes, que tiene entre 1100 y 1700 páginas. Es una barbaridad. Y yo creo que una de las situaciones que están pasando es que la novela, a partir de Un Festín de Cuervos y de Danza de Dragones, se fue tanto de las manos con tantas subtramas y tantos personajes que está muy difícil continuar. Y esas son algunas de las teorías que hemos escuchado. He escuchado acerca de que el tema de Meereen es un tema que hace que Martin no pueda avanzar, pero también he escuchado de que Martin, al darle las notas a los amigos de D&D cuando hicieron las infames temporadas 6, 7 y 8 de Juego de Tronos, él les dijo de en qué iba a terminar, y ante la recepción tan dura y tan difícil, ya no quiere terminar por ahí, aunque la idea es que al final el Juego de Tronos termine como terminó. No lo sabemos. Y él quiera cambiar todo, o que haya un tema de algún personaje que desvivió el señor que ahora necesita. No lo sé. No lo sé, pero el caso es que aquí sí existe, por lo menos sabemos que existe un borrador, solo que es muy largo, solo que no está terminado. El tema es, creo que existe un riesgo enorme de que este libro sea muchísimo más largo de lo que creemos que va a ser, que no lo puede editar y que amenace no solo con lo que pasó con Festín de Cuervos y Danza de Dragones, que era un solo libro que se tuvo que partir en dos, sino que también Vientos de Invierno tenga que partirse en dos. Lo cual es un problema mayúsculo
porque a la gente siempre se olvida, cuando la gente siempre está clamando, ¿cuándo va a salir Vientos de Invierno? Vientos de Invierno, es que no falta un libro, faltan dos. Yo nunca he escuchado, me cuesta mucho trabajo escuchar a la gente decir, ya añoro que salga Sueño de Primavera. Ya quiero que salga Sueño de Primavera, o piensen en los dos libros como que, o sea, si sale Vientos de Invierno, no van a acabar las cosas, no va a acabar la saga, y ese es el tema. Y el señor Martin no se está haciendo obviamente más joven, sabe que, y él ha dicho que no hay planes de nada, si pasa lo que esperemos que no pase, entonces es un tema bien, bien complicado. ¿Cómo llegamos aquí? Y esta es como mi tesis principal con el tío Don Martín. Acuérdense que Martin empezó a publicar desde 1977 y Juego de Tronos, el primer libro, se publicó en 1996. Es decir, durante toda su carrera, Martin fue construyendo una carrera súper, súper, súper destacada, una carrera clásica de un autor típico de fantasía y ciencia ficción de la vieja escuela, con relatos cortos, con novelas. Durante los 80s fue esa época en la que salió El Sueño del Febre, donde salió Una Canción para Elías, salió Night Flyers. Fue la época en la que él empezó a editar todo lo de Wildcards, ¿no? Era una carrera destacadísima, una carrera donde él era un decano, por así decirlo, en toda esta gente, que es la gente que iba a Worldcon, la gente que iba a las convenciones, los grandes, grandes escritores de fantasía de esas grandes épocas. Martin empezó a publicar Juego de Tronos cuando tenía casi 50 años, y esto ya lo hemos mencionado. Una persona con una carrera destacadísima que intentó hacer su obra magna cuando ya está en una época muy tardía de su carrera. Una obra magna que incluso existen notas mimeografiadas en esa época de que él tenía la idea de una trilogía. Vamos por 5 libros, el sexto, el borrador famoso, no sabemos ni dónde va a acabar. Esto está muy difícil porque obviamente es una historia que se salió de control. Añadámosle a eso la presión externa que viene de haber tenido una adaptación exitosísima, amada por la gente, por lo menos hasta las últimas 3 temporadas, y la presión existe, ¿no? Y es una presión que aunque Martin tiende a reaccionar de forma más mordaz, quizás hasta grosera, aunque no tan grosera como Sapkowski, que ese sí es grosero. Existe esa presión y él lo describe en su blog cada vez que habla, pero en realidad no existe, digamos, indicio en el momento de que estemos tan cerca de la publicación de Vientos de Invierno. Y de nuevo, que se publique Vientos de Invierno no significa que la saga va a ser terminada. Y ese es el mayor riesgo. Yo a todo el mundo le digo, Vientos de Invierno puede salir, va a salir si quieren que tenga fe. Sueño de Primavera. Y vamos ahora al segundo caso porque es mucho más infame. Y el segundo caso, a mí me impresiona cómo la gente en este idioma está un poquito menos enterada de todo lo que pasa detrás, de todos los chismes, de todos los entresijos. Y el segundo caso obviamente es la gente que sigue diciendo, ya que saque el tercero, que saque el tercero, que salgan las puertas de piedra de la crónica del asesino de Reyes. Híjole. Acá el caso está bien, bien duro y lo sabemos. Obviamente por el tema de la salud mental del autor, que muchas veces hay que remarcarlo, sí le ha costado mucho trabajo las circunstancias de vida del autor, que perdió a su padre, que se divorció recientemente. Sí, es algo que pesa. Y al mismo tiempo el autor ha tenido una serie de comportamientos que hablan un poco de que puede haber algo más atrás, al grado de que ya salieron hasta teorías de la conspiración al respecto. ¿Cuál es la diferencia fundamental con Rothfuss? Acuérdense que Rothfuss, el Nombre del Viento, fue su primera obra publicada. Fue una centella cuando se publicó. Lo descubrieron, lo publicaron. Él era soltero en ese momento y fue un éxito sin precedentes. Estaba leyendo precisamente ayer en el Reddit de la crónica del asesino de Reyes, que literal lo vendían como la invención del pan tostado en la fantasía, y yo siempre he creído que esto se debe mucho a que él fue publicado en un momento idóneo, que es decir, cuando ya estaba terminando de publicarse Harry Potter y existía un hambre de capturar ese mercado. Y el Nombre del Viento, aunque fuera una editorial diferente, capturó en cierto modo ese mercado, y en muchos idiomas, especialmente en este, generó toda la situación. ¿Cuál es el tema con Rothfuss en general? Que él es muy perfeccionista, excesivamente perfeccionista. He estado leyendo de su método de escritura donde si hay algo que no le gusta o hay un elemento de una trama que tiene que cambiar, casi se pone a revisar todo desde el principio. Y es un hombre muy, muy perfeccionista, y así lo dice su prosa, que es muy, muy trabajada, muy cuidada. Todo el mundo es lo que nos dice.
pero al final también es un tema de que puede tener una parálisis completa por miedo a que no sea bien recibido, o también incluso de que su promesa al lector, porque aquí es un caso muy serio de una promesa al lector de te voy a contar una historia en 3 días de cómo terminé con la vida de un rey, no se va a cumplir porque no encuentra cómo hacerle. Y está bien difícil la situación hasta el punto de que llega a hacer promesas de otro tipo que no puede cumplir. La más infame de estas promesas es famosa recaudación de fondos de World Builders, donde él dijo, si logramos recaudar $300,000, voy a lanzar un capítulo de Las Puertas de Piedra. Creo que él dijo, lo voy a leer en voz alta. La recaudación de fondos sacó 1.3 millones de dólares, más de 4 veces la meta inicial. ¿Y ustedes creen que Patrick Rothfuss cumplió con lo que prometió? No, y fue un escandalazo en su momento porque él seguía saliendo, él salía haciendo sus que él es streamer, disculpándose de que sí, ahora lo voy a sacar y al final no lo sacó. Obviamente, de nuevo, pasaron todas estas cosas en su vida personal y al mismo tiempo uno ha visto, y creo que en español uno no lo dimensiona porque tienen que ver sus streams, él tiene un tono un poquito también pasivo-agresivo, como de echarle la culpa a muchas cosas, pero al final no decir, fui yo prometí y no estoy cumpliendo. Y a eso añadámosle también la controversia de su editora que dijo que ella no había visto absolutamente nada y que ella creía que él no había escrito absolutamente nada, no sabemos que existe. Obviamente están las declaraciones del tío Patrick cuando dijo en su momento que él tenía ya los primeros 3 libros, los 3 libros escritos, o por lo menos en su primer borrador, pero probablemente el primer borrador, si existe, es algo muy diferente y él lo está queriendo reescribir por completo. No sabemos, hay mucho silencio hecho desde la última disculpa por el tema de World Builders, no ha dicho nada. Y hace 7 meses salió esta teoría de que iba a pasar algo porque en el foro de traductores de repente hubo una subida muy grande de actividad. Como si le dijeran a los traductores que tenían que liberar sus agendas porque en cierto tiempo iba a pasar algo. No sabemos si va a ser Las Puertas de Piedra, no sabemos si va a ser cualquier otra cosa, alguna otra reescritura. Acuérdense de El estrecho sendero entre deseos, que es la reescritura del Árbol del Relámpago, que esa ya salió, que probablemente hay otros que dicen que Rothfuss la hizo simple y sencillamente para mantener su contrato con Dow. Pero bueno, no hemos sabido nada. Quizá inminentemente se anuncie algo, porque eso fue hace 7 meses. En algún momento de la vida, quizá, como siempre digo, este video envejezca mal, pero no sabemos. Y a mí lo que me preocupa es que en el tercer día no logremos cerrar el misterio tampoco. Porque también él dijo alguna vez, ¿no? Que esto solamente era como la introducción al grande mundo de Temerant, pero con su track record, como vamos, yo creo que conocer algo más de este mundo está cada vez más difícil. Y mi principal tesis de por qué le cuesta tanto trabajo a Patrick Rothfuss terminar esto es porque él al principio de su carrera recibió un éxito sin precedentes. Él fue elevado, endiosado, incluso en mi opinión, endiosado en su momento en 2007 y no lo pudo manejar porque obviamente cambiaron muchas cosas en su vida, ¿no? Algunas cosas personales que sabemos que lo han afectado, que le pusieron una presión enorme. Entonces, fue un momento en el cual uno fue como un niño prodigio de la fantasía que a la mera hora lo terminó bloqueando. Entonces, si se fijan, estas dos situaciones son muy parecidas. Martin intentando hacer su capolaboro, su obra maestra, al final, o una parte muy tardía de su carrera, y Rothfuss haciendo su obra maestra como la primera cosa que salió en su carrera. Y eso nos está generando problemas de ejecución que obviamente está generando pesar en los autores y ya ni se diga en los fans. Que obviamente creo que nuestra responsabilidad como fans es ser respetuosos con los autores, porque obviamente por más que los autores sean pasivo-agresivos, groseros con nosotros, es su trabajo. Yo sé que prometieron, en este caso en particular son sagas que tienen una promesa implícita al lector de que la historia debe acabar, y yo honestamente yo no soy de los que dice que se va a sentir contento si esto es lo único que obtenemos, porque yo sí quiero obtener la ejecución. A mí me prometieron saber quién va a quedar en el trono de hierro al final. A mí me prometieron saber quién eran los Chandrian y no me han cumplido esas promesas. Entonces, para mí sí es algún tema importante, pero le debemos respeto a los autores. Cuéntenme ustedes si tienen fe
en este tema, si creen que va a salir, cuándo creen que va a salir. En el primer caso, si creen que sale Vientos de Invierno, creen que va a salir Sueño de Primavera. Y en el segundo caso, si sale en Las Puertas de Piedra, cree que va a terminar satisfactoriamente con la historia de los 3 días y sabemos qué pretenden los Chandrian y cómo fue que Quoth terminó desviviendo a un rey. No se les olvide comentar, suscribirse, darme la manita arriba y nos estamos viendo en la próxima. Muchísimas gracias.